La faringe es otra estructura que comunica a la cavidad nasal con la laringe. Es una estructura tubular que va desde la base del cráneo, como ven acá, y termina a nivel de la vértebra cervical 6 aproximadamente. Se divide en 3 zonas: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe va desde las coanas, que hemos hablado ya anteriormente, y termina a nivel del paladar blando. Dentro de esa estructura contiene el orificio de salida de la trompa de Eustaquio, que comunica con el oído medio. La nasofaringe entonces sirve de vía aérea de conducción, por ahí solamente pasa el aire. La orofaringe se conecta con la boca y por lo tanto es un pasaje común de aire como de alimentos y líquidos. Aquí se encuentran las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. Seguido de la orofaringe encontramos la laringofaringe. La laringofaringe se conecta con el esófago en su parte posterior y con la laringe en su parte anterior. Por lo tanto, también es una vía aérea de conducción, como también pasaje de alimentos y de líquidos. O sea, por aquí va a pasar el aire que se vaya hacia la tráquea, o sea, hacia la laringe primero y la tráquea, y por detrás se comunica con el esófago. Muy bien. Seguido de la laringofaringe vamos a encontrar a la laringe. Es un pasaje muy pequeño, ¿ya?, que conecta la faringe en la parte superior con la tráquea a nivel de C6. La laringe parece un poco complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo lo más simple posible. La laringe está compuesta por 9 cartílagos, 3 impares y 3 pares. Los 3 cartílagos impares son los más grandes. Acá tenemos al epiglotis, ¿okay? Tenemos al cartílago tiroides, que es la famosa manzana de Adán, mucho más notorio en los varones, y el cartílago cricoides. El epiglotis es un cartílago a especie como de una cuchara, ¿no? Se nota más o menos como lo ven acá en la cara posterior. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior, que tiene una parte móvil, que es esta de acá, cuya función es descender y con ello tapar el orificio que comunica con la tráquea, que es la glotis. ¿Okay? Entonces la epiglotis lo que hace es tapar la glotis para que cuando uno, por ejemplo, esté comiendo algo, ¿no?, durante la deglución no pase la comida hacia la vía aérea. Obviamente no es donde debe llegar, tiene que ir hacia el esófago. El cartílago tiroides es el más grande de todos y, como les digo, es la famosa manzana de Adán, y el cartílago cricoides es el que finalmente comunica o tiene una comunicación gracias a un ligamento con el primer anillo de la tráquea a través del ligamento cricotraqueal. ¿Okay? Muy bien. Los otros cartílagos que son impares son los que son pares, son los más pequeños. Acá tenemos al cartílago aritenoides, que en la parte superior tiene al cartílago corniculado, parece un cuerno, acuérdense, cuernito, está encima del aritenoides, y tenemos también al cartílago cuneiforme, que está como metido dentro de un ligamento, ¿ya? Estos 3 cartílagos son pares, ¿no? Lo que da un total de 6, más los 3 que son impares, tenemos 9 cartílagos. Este es un corte sagital, como ven acá, es como si hubiésemos cortado exactamente a la mitad la laringe. Aparte de tener ligamentos, tiene repliegues de la mucosa. Estos repliegues de la mucosa, porque esto vendría a ser la luz de la laringe, tenemos 2. El superior, que es la cuerda vocal falsa, o también llamado pliegue vestibular, y el inferior, que es el pliegue vocal verdadero o cuerda vocal verdadera. ¿Okay? Que lo vamos a ver mejor en esta manera. Este es un corte coronal, ¿ya? Vemos acá la epiglotis, ¿okay? Luego tenemos acá el primer pliegue, que es el pliegue vestibular, ¿okay? Luego tenemos el pliegue vocal, que
que es la verdadera cuerda vocal, ¿bien? Y por debajo de ello encontramos a la tráquea, el inicio prácticamente de la tráquea. ¿Ya? Entonces esto vendría a ser la luz de la laringe. Epiglotis, cuerda vocal falsa, cuerda vocal verdadera. Pliegue vestibular, pliegue vocal. Existe un examen para poder ver las cuerdas vocales, ¿no? Que es la laringoscopía. Se introduce una estructura como un tubo con una camarita con luz y se observa a través de la laringe estas estructuras. Vemos acá, este vendría a ser una vista superior de una laringoscopía. Tenemos aquí la epiglotis, que es este cartílago, ¿cierto? Que va a tapar esta abertura que es la glotis. ¿Ok? La glotis es toda esta abertura que ven acá. Vemos aquí el pliegue vestibular en más o menos de color medio amarillo y por debajo está el pliegue vocal, o sea, la cuerda vocal verdadera. Vean que es de diferente color, lo ponen incluso de diferente color porque incluso el epitelio es diferente del pliegue vestibular en relación al pliegue vocal. Luego observamos aquí, esta es la cara anterior, esta es la cara posterior, a la tuberosidad corniculada, es decir, el cartílago corniculado. Obviamente por debajo de este cartílago encontramos al aritenoides, que no se ve aquí, y lateral al cartílago corniculado encontramos al cuneiforme. Muy bien, ¿cuál es la función de la laringe? La función de la laringe es primero un pasaje de aire de la laringe, ¿no? o de la faringolaringe hacia la tráquea. Y al tener la cuerda vocal, obviamente su función es la de la fonación. Cuando uno respira normal, como ahorita, por ejemplo, la glotis tiene que estar abierta, ¿cierto? Este orificio, porque si no, ¿cómo ingresa el aire? Entonces, los aritenoides, que son estas estructuras que ven aquí, vamos a ponerlo acá mejor porque acá no se ve muy bien, aparece esto. Los aritenoides, cuando uno está respirando, están abducidos, es decir, se abren para poder abrir las cuerdas vocales. Otra cosa importante es que el orificio que se forma es de forma triangular en una respiración quieta. Cuando uno fuerza la inspiración, por ejemplo, durante el ejercicio, los aritenoides se abren muchísimo más y la abertura ya no es tan triangular, es medio rombo, incluso medio redondo, ponen en los libros, ¿no? Ven acá, esta es una laringoscopía de la vida real, miren, esta es la epiglotis, acá tenemos este es el corniculado, por acá está el cuneiforme y acá tenemos justo la apertura de la glotis. Bien, cuando uno habla ya durante la fonación, ¿qué es lo que sucede? Los aritenoides se aducen, es decir, se va a cerrar el pliegue vocal. Muy bien, y cuando al cerrarse el pliegue vocal, el aire que sale de la tráquea hacia la laringofaringe hace vibrar esta cuerda vocal. Y es así como es que se produce la voz. Es gracias a la vibración que hace el aire cuando sale de la tráquea hacia la laringe. El cierre forzado se refiere cuando uno retiene el aire en la cavidad torácica, por ejemplo, al pujar o levantar peso. La hendidura glótica, que es ese espacio que hay, ¿no es cierto?, entre estas cuerdas, está completamente cerrada, así como la hendidura vestibular, no solamente la de la cuerda vocal verdadera, sino también de la cuerda vocal falsa. Esto solamente se da cuando uno retiene el aire de manera forzada, ¿ya? Entonces, la laringe tiene una función de ser parte de la vía respiratoria, conduce el aire, es órgano de fonación y actúa como válvula. Evita que los alimentos y el líquido ingresen a la tráquea. Y eso es gracias a estas dos estructuras, ¿no?, que son las cuerdas vocales falsas, porque son las primeritas, ¿cierto?, antes de las cuerdas vocales verdaderas, y la epiglotis. La cuerda vocal falsa se va a cerrar y la epiglotis desciende para poder cerrar todavía más esta
el paso, ¿no?, hacia la tráquea, ¿ya? Por eso es importante esta estructura que es la laringe. Continuando entonces, después de la laringe, tenemos a la tráquea. La tráquea es un tubo, ¿ya?, que importante para el paso del aire, ¿no?, cuya función es simplemente vía de conducción. Mide aproximadamente 12 a 14 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Se ubica anterior al esófago y se extiende desde el cartílago cricoides de la laringe hasta más o menos T4, donde prácticamente se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Está compuesto por 16 a 20 cartílagos hialinos en forma de C. Es un cartílago, es un anillo incompleto, ¿no? Porque se dan cuenta que en la parte posterior, que es la que está exactamente relacionado al esófago, tiene músculo liso. Esto es importante porque cuando uno deglute, ¿ya?, y pasa el bolo por el esófago, obviamente el esófago se distiende. Y como tiene músculo liso, ¿okay?, no va a tener ningún problema ni va a tener ninguna dificultad para poder distenderse gracias a este tejido que es totalmente blando en comparación con el cartílago. Es importante también que la tráquea es un tubo que no se va a cerrar completamente. ¿Gracias a qué? A que tenemos cartílago en su componente. Si fuera todo músculo liso, esto se cerraría completamente y tendríamos una obstrucción, tanto para la entrada como para la salida del aire. La división de la tráquea que se da a nivel de T4 se denomina carina y esto va a dividirse en bronquios primarios. Primer bronquio primario, que es el bronquio primario derecho, y el bronquio primario izquierdo. Estos a su vez se van a dividir en el lado derecho en 3 bronquios secundarios, uno para cada lóbulo. En el lado izquierdo, 2 bronquios secundarios, uno para cada lóbulo. A su vez, estos bronquios secundarios se van a dividir en bronquiolos terciarios, que va a ser para cada segmento, ¿ya? Y después aparece la división, que son los bronquiolos. Y hasta más o menos, ¿se acuerdan? La división número 16 termina los bronquiolos terminales y aparece en la división 17 los bronquiolos respiratorios. Una característica importante de los bronquios derecho e izquierdo es la dirección, la longitud, el calibre. La dirección del bronquio derecho es más vertical, más o menos tiene un ángulo de 30 grados. Del izquierdo es más horizontal. Es decir, que un cuerpo extraño, ya que pueda llegar hacia la vía aérea, se irá con mayor probabilidad hacia el bronquio derecho, porque es más vertical. El bronquio derecho es más corto en comparación que el bronquio izquierdo, tiene un calibre mucho mayor que el bronquiolo izquierdo y se relaciona el bronquio derecho con el callado de los ácigos y el bronquio izquierdo con el callado aórtico. El bronquio derecho se divide en 3 lóbulos, a diferencia del izquierdo que solamente tiene 2. Y los segmentos son 10 y en el izquierdo son 8. En realidad son 10 también, solo que hay dos segmentos que se unen y eso hace que sean 8, ¿no? Pero en realidad son 10 segmentos broncopulmonares. Los pulmones son 2 órganos que se encuentran alojados dentro de la cavidad pleural y tienen un peso aproximado en ambos de 1,100 kg a 1,2 kg, ¿no? O 1.200 gramos. Miden 25 centímetros de alto, tienen 16 centímetros de longitud anteroposterior y miden 10 centímetros de ancho, ¿no?, visto de frente. El pulmón derecho y el pulmón izquierdo mide 7 centímetros. Ellos tienen una consistencia blanda, es elástico, es decir, que se puede distender fácilmente y recuperar sus dimensiones iniciales. Tiene una forma de semicono con un eje mayor vertical, una superficie de tipo convexa que está en contacto con la pared del tórax. Tiene una cara externa, como les digo, que es convexa, tersa y lisa y que se pueden ver las impresiones costales, bueno, en esta imagen no, y tienen una cisura oblicua que va de arriba hacia abajo
y de atrás hacia adelante, ¿ya? Tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. El pulmón derecho a su vez tiene otra cisura, que es la cisura horizontal, que nace de la anterior, o sea, de la cisura oblicua. Es como que se bifurcara, ¿no? Y ahí forma la cisura horizontal. Por lo tanto, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo tiene solamente el lóbulo superior y lóbulo inferior. La cara interna del pulmón contiene al hilio. El hilio con H, ¿okay?, está compuesto entonces por estructuras que entran y salen del pulmón. Son estructuras vasculares y bronquios. El pulmón derecho tiene al bronquio primario en la parte posterior y por delante del bronquio derecho encontramos a las arterias pulmonares y por delante de ellas a las venas pulmonares. En cambio, el hilio del lado izquierdo del pulmón tenemos al bronquio en la parte posterior y la arteria pulmonar se sitúa en la parte superior del bronquio, a diferencia del derecho que se encontraba anterior al bronquio. Acá no, acá la arteria pulmonar se sitúa superior al bronquio primario y las venas pulmonares sí por delante del bronquio. El borde posterior del pulmón es grueso, ¿okay? El borde anterior es delgado, eso lo vemos acá mejor. O sea, este borde anterior, este es el borde anterior, aunque esto es una vista pues lateral, ¿no? Pero el borde anterior generalmente es delgadito, el borde posterior es grueso, el vértice es redondo, como ven acá, y que tiene relación con la primera costilla, y la base es ancha, que se relaciona con la cúpula diafragmática. Estas son las divisiones del pulmón y las divisiones se denominan segmentos broncopulmonares. Se denomina así porque anatómicamente cada segmento broncopulmonar tiene una vía aérea, es decir, un bronquio, y tiene una arteria y una vena pulmonar, ya independientes de los demás segmentos. O sea, cada segmento pulmonar es independiente en cuanto a su vía aérea, es decir, su bronquio, y en cuanto a su vascularización. Importante porque si uno tiene un tumor, por ejemplo, en este segmento broncopulmonar, el cirujano reseca solamente este segmento sin dañar a los demás segmentos. O sea, no va a haber ninguna repercusión en los demás segmentos. ¿Por qué? Porque anatómicamente tienen su propia arteria, tienen su propia vena y tienen su propio bronquio. ¿Cuáles son los segmentos broncopulmonares? En el lóbulo superior del pulmón derecho tenemos al segmento apical, el segmento anterior y el segmento posterior. En el lóbulo medio tenemos al segmento medial, como ven acá, y el segmento lateral. ¿Okay? Esta es una vista lateral, ojo. Y en el segmento en el lóbulo inferior tenemos al segmento superior del lóbulo inferior, al segmento basal anterior, basal lateral, basal posterior y por dentro, o sea, por el hilio, la cara mediastinal, encontramos al basal medial. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos. Lo mismo es igual en el pulmón izquierdo, cambian algunos nombres nada más. Acá la diferencia es que también no hay lóbulo medio, ¿ya? Entonces el lóbulo superior del pulmón izquierdo tenemos al apical posterior, ápico posterior. Como ven acá, aquí se han unido dos segmentos, el apical que era de aquí con el posterior del otro lado, ¿ven? Entonces por eso se llama segmento ápico posterior. Luego tenemos el segmento anterior, igual que aquí, y tenemos el segmento el segmento broncopulmonar lingular superior y lingular inferior, ¿ya? Esto es lo que vendría a ser en el lado derecho el lóbulo medio, ¿no? Pero acá no tenemos eso, se llama língula, língula superior y língula inferior. Esta língula es lo que se relaciona con el corazón lado izquierdo. Tapa prácticamente parte del corazón la língula. El lóbulo inferior tenemos aquí al segmento superior del lóbulo inferior, el basal anterior,
el basal lateral y el basal posterior. Faltaría el basal medial, que está por dentro. Incluso algunos libros consideran al basal anterior y medial uno solo. Por eso es que en algunos libros ustedes van a encontrar 8 segmentos, porque acá se han unido el apical con el posterior y acá el basal anterior con el basal medial, ¿no? Pero en realidad son 10, solo que unos, como les digo, se han unidos nada más. ¿Cuál es la irrigación del pulmón? El pulmón es un órgano peculiar, porque tiene doble irrigación. En primer lugar tenemos la irrigación pulmonar, y estas nacen, o mejor dicho, la función de la irrigación pulmonar es oxigenar la sangre. Al pulmón le llega sangre venosa de la arteria pulmonar. Una vez que se oxigena, se convierte en vena pulmonar y llega al corazón izquierdo. ¿Okay? Entonces esto es lo mismo, ¿no? Son las arterias y vena pulmonar. No olviden que acá es al revés, ¿no? La arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada y la vena pulmonar trae sangre oxigenada. ¿Ya? El otro tipo de irrigación que tiene el pulmón es las arterias bronquiales, que son estas de acá. Son ramas de la aorta torácica. Estas son las que van a nutrir, los que van a llevar oxígeno a todas las estructuras del pulmón. Estas de aquí, las arterias y venas pulmonares, su función principal es la de oxigenar sangre, no tanto de nutrir. En cambio, quien nutre, sí, y oxigena al pulmón es las arterias bronquiales. Las venas, toda la irrigación venosa, ¿okay?, de estas arterias bronquiales llegan a la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda, que finalmente terminan en la vena cava superior, que finalmente obviamente va a terminar en la aurícula derecha. Muy bien, hemos hablado entonces ahora ya de la parte macroestructura. Veamos ahora la microestructura, es decir, las células que componen el tracto respiratorio. Para eso tenemos que hablar de epitelios. Existen dos tipos de epitelios principales, ojo, que es el epitelio respiratorio y el epitelio olfatorio. El epitelio respiratorio está compuesto de un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Tenemos aquí, estas son las cilíndricas, forma de cilindro. Tienen cilios, muy bien, que son estas modificaciones apicales de la célula, importantes para batir todas aquellas estructuras tipo polvo, ¿no?, que ingresen a la vía aérea. Estas que ven aquí más claritas con un núcleo basal son las células caliciformes, que le van a dar, cuya función es la producción de moco, ¿no?, para poder lubricar y poder tener una capa de moco en la superficie de la mucosa y con ello atrapar el polvo que puede ingresar. Las células basales se llaman así porque están en la base, son las células madre, encargadas de regenerar al epitelio. Las células de Kulczycki son las células neuroendocrinas, productoras de hormonas, ¿no?, sustancias neuroendocrinas dentro del sistema respiratorio. Y las otras células que son en menor proporción son las células en cepillo. El epitelio olfatorio, por su parte, solamente lo vamos a encontrar en el techo de la cavidad nasal. ¿Ya? Lo demás es epitelio respiratorio. Vean que es totalmente diferente. El epitelio olfatorio está compuesto de células sustentaculares, ¿ya?, que son estas de acá, que le van a dar sostén, como dicen, ¿no?, a las demás células, que son las células olfatorias. Las células olfatorias son finalmente neuronas, que tienen en la parte apical a especie de cilios, ¿no?, que son las que van a captar las sustancias odoríferas, y estas neuronas son neuronas de tipo bipolar, ¿ya? Tienen dos polos, ¿no?, que van a terminar o a perforar la lámina cribosa del etmoides y van a formar el nervio olfatorio. Debajo del epitelio encontramos tejido conectivo y ahí encontramos unas estructuras que se llaman glándulas de Bowman. Esas glándulas de Bowman son productoras de una sustancia, que es la sustancia o proteína fijadora del olor. Estas proteínas fijadoras del olor están se producen en estas glándulas y salen hacia la superficie de la mucosa olfatoria y son las que van a captar la sustancia
odorífera y se las van a llevar a los cilios que tienen las células olfatorias. Ellas finalmente son las que van a traducir, se van a despolarizar y van a llevar esa información hacia el sistema nervioso central. Muy bien. A nivel de lo que es ya el pulmón y tráquea, el epitelio respiratorio se continúa, ¿no? Que era un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. Este epitelio, a medida que tú te vas alejando de la tráquea y te vas acercando al alveolo, miren cómo se va aplanando. Llega a ser cilíndrico, posteriormente se hace cúbico y finalmente se hace plano. A medida que obviamente vamos llegando hacia el alveolo. Las células goblet, que son las células caliciformes, también van desapareciendo, miren. Solamente están hasta antes de llegar al bronquiolo terminal. O sea, el bronquiolo terminal ya no tiene células caliciformes. Las células ciliadas también van desapareciendo, ¿no? Algo del bronquiolo respiratorio tiene todavía una que otra célula ciliada. Las glándulas también desaparecen. Solamente están hasta los bronquios, igual que las células goblet cells. Los bronquios entonces tienen células caliciformes, glándulas y los bronquiolos ya no. Igualmente el cartílago hialino. El cartílago hialino es propio hasta los bronquios. Los bronquiolos ya no lo tienen. Músculos lisos sí vas a encontrar hasta el final prácticamente y fibras elásticas también hasta el final, o sea, hasta llegar a los alvéolos. Vamos a ver entonces las principales partes. La tráquea y los bronquios principales tienen en su composición de epitelio el epitelio que hemos hablado que es el respiratorio, pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. El 30% del epitelio está compuesto por células ciliadas, que son estas de acá. El 30% células caliciformes, un 30% de células basales, que son estas más chiquitas, y el restante por células de Kulczynski. En la submucosa encontramos las glándulas seromucosas. Este tipo de epitelio y estructura es igual en la tráquea que en los bronquios principales. O sea, no hay forma de reconocerlo, ¿no? Porque el epitelio es el mismo. Ya el bronquiolo, que son estos de acá, ya no poseen cartílago. Me había olvidado antes. Los bronquios y la tráquea poseen cartílago en su composición. Mientras más pequeño sea el bronquio, el cartílago va a ir desapareciendo. Pero de todas maneras tienen que ser un poquito de cartílago y eso se considera todavía bronquio. Los bronquiolos ya no tienen ningún tipo de cartílago, ni el terminal ni el respiratorio. El bronquiolo terminal se caracteriza por tener en su epitelio un epitelio cúbico, simple, ¿okay? Continuo. Tiene músculo liso, pero ya no tiene glándulas ni tampoco tiene cartílago. El bronquiolo respiratorio, por su parte, miren, es muy parecido al bronquiolo terminal. Epitelio cúbico, con músculo, pero si se dan cuenta, aquí se perdió este epitelio. Acá hay un alveolo. ¿Se dan cuenta? Acá hay otra vez epitelio que se parece al terminal y otra vez otro alveolo. Igualmente acá, miren, epitelio cúbico, un alveolo. ¿Sí? Entonces, el bronquiolo respiratorio ya tiene en su pared alveolos. Por eso es que ahí se hace intercambio gaseoso. Por eso es que el bronquiolo respiratorio es el inicio de la vía aérea respiratoria y no de conducción. Luego tenemos, este es el bronquiolo respiratorio, ¿no es cierto? Tenemos el conducto alveolar, son puros alveolos que forman un conducto, el saco alveolar, que son múltiples alveolos, y por acá tenemos un alveolo chiquito. ¿Sí? Se denomina acino respiratorio al bronquiolo respiratorio hasta alveolo. Todo esto es acino respiratorio. ¿Ya? Muy bien. Ahora el alveolo. El alveolo es la unidad funcional prácticamente del pulmón y está compuesto por una serie de sacos, ¿no? O bolsitas tapizados por dos tipos de célula. Los neumocitos tipo 1, que son estos de acá, epitelio simple plano, y los neumocitos tipo 2, que son estos de acá, cuya función es la producción del surfactante. Es aquí, en el alveolo, donde se realiza el intercambio gaseoso. ¿Entre quién? Entre el alveolo, que contiene el aire del medio ambiente, y el vaso sanguíneo. Esta estructura, ¿no? O por donde tiene que pasar el gas, se denomina membrana alveolo capilar.
o barrera alveolo-capilar. Esta membrana respiratoria o alveolo capilar está compuesto por el neumocito tipo 1, como ven acá. Debajo del neumocito tipo 1 encontramos la membrana basal. Muy bien, membrana basal. Posteriormente tenemos membrana basal también del endotelio y la otra célula es el endotelio del capilar. Finalmente, la luz del vaso en donde encontramos al eritrocito. ¿Ya? En esta zona es donde se hace el intercambio gaseoso. Vean lo pequeño, ¿okay?, que es, lo delgado que es. Prácticamente es una célula y al costado hay otra celulita. Los alveolos pueden comunicarse con otros alveolos gracias a unos huequitos que ven acá. Acá se ve en otro corte. Se llaman poros de Kohn. O sea, K-O-H-N. Por ahí no solamente se comunican, sino que también por ahí pueden pasar otras células que no forman parte de la pared del alveolo, pero que están en el pulmón, que son los macrófagos alveolares, que es parte de nuestra defensa, ¿no? Para cuando llegue algún microorganismo o alguna sustancia tóxica. Muy bien, esto es lo mismo, ¿no? Alveolo, unidad funcional, vida real, miren el alveolo. El área total, si pudiera abrir todos los alveolos, ¿no?, y estirarlos en una superficie, aproximadamente 75 metros cuadrados. Es bastante grande, ¿no? Importante para que en esa gran área haya intercambio gaseoso. Vean lo importante que puede ser esta parte del sistema respiratorio. Ahí tenemos a la barrera hematoide que hemos hablado anteriormente. Los neumocitos tipo 1 en número corresponden al 40%, pero cubren el 90% del alveolo. Y eso es porque tienen un epitelio escamoso, es plano, ¿ya? Y por eso cubren el 90%. Los neumocitos tipo 2, si bien es cierto, son más numerosos, es el número 1 como ven acá, es como si fuese, es un epitelio prácticamente cúbico y solamente cubren el 10% de la superficie del alveolo. Y tenemos también acá los macrófagos alveolares, que es el número 2, esta celulita, y el número 3 era el alveolo, el neumocito tipo 1. ¿Cuál es la función del neumocito tipo 2? Producir surfactante, importante para que el alveolo no colapse. El surfactante es una sustancia que se produce en los cuerpos lamelares que están dentro del citoplasma del neumocito tipo 2 y está compuesto en su mayor proporción por colesterol y por fosfolípidos. Dentro de ellos el más importante es el dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿ya? Y un 10% está compuesto por proteínas. Esta es una imagen de una microfotografía electrónica donde encontramos al neumocito tipo 1, como ven acá. Esta es la luz del alveolo, la membrana basal o lámina basal, y ahí nomás está el endotelio. ¿Ven acá? Y dentro del endotelio, que vendría a ser la luz del vaso, encontramos al glóbulo rojo o eritrocito. Uy, acá está mal escrito, es eritrocito. Muy bien. Otra cosa importante como parte histológica del pulmón es las fibras elásticas. Acuérdense que el pulmón es un órgano que se expande y se expande gracias a que tiene tejido conectivo, y el tejido conectivo tiene dentro de sus componentes en esta zona abundantes fibras elásticas, que los vemos acá. Miren, este es una coloración especial para fibras elásticas. Ven estas rayitas como pelitos azules, todos ellos son fibras elásticas. Esto es importante que lo sepan porque hay patologías en las cuales se pierden estas fibras elásticas. Entonces imaginen un pulmón que no se estira, o sea, imposible, ¿no es cierto? No podría cumplir su función. La otra estructura que podemos observar en histología es la pleura. Esta es una pleura visceral. Visceral porque está pegada a la víscera. Miren, esto es un alveolo, o sea, estamos en pulmón. Y la pleura no es más que un epitelio simple plano, es decir, una sola capa, y la célula es como una escama. También se le llaman células mesoteliales, ¿ya? Debajo de la pleura, que es un epitelio simple plano, encontramos tejido conectivo, esto de acá, vasos sanguíneos, y ahí nomás pegado a la pleura visceral encontramos al pulmón, donde vemos aquí el alveolo.